Con el control del centro, abre líneas para la dama y el alfil de rey. Sólido comienzo. Respondiendo al control central, disputa el centro y habilita las piezas negras. Respuesta precisa. A través del desarrollo del caballo, ataca el peón central y prepara el enroque. Desarrollo sólido. Con el desarrollo de un caballo, defiende el peón de y controla casillas centrales. Apertura estándar. A través del inicio de la Ruy López, clava el caballo y crea presión futura. Apertura clásica. Con la pregunta sobre la posición del alfil, fuerza su posible retirada. Movimiento profiláctico. Tras la retirada estratégica, mantiene la tensión, manteniendo el caballo potencialmente vulnerable. Con el desarrollo de una pieza, inicia un contraataque al peón central blanco. Desarrollo dinámico. La jugada el peón a la casilla de 3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla C5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo enroque corto para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C6, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. A través de la preparación para el avance central. Fortalece la estructura de peones blanca. Construcción posicional. Con la preparación para el fianqueto del alfil de rey, busca control central hipermoderno. El desarrollo del caballo de dama, apoya la estructura central y prepara el enroque. Tras el completo fianqueto, coloca el alfil en una diagonal influyente. Desarrollo hipermoderno. Con la reubicación de una pieza, apunta al flanco de rey o apoya un ataque. A través de la prevención de infiltración, evita la entrada de caballo o alfil en el flanco de rey. La reubicación de un caballo, apunta a casillas centrales o acción en el flanco de rey. Con la búsqueda de seguridad. O pone el rey a salvo y conecta las torres. Esencial para el flanco de rey. A través de la seguridad del flanco de rey. O prepara la centralización de las torres. Procedimiento estándar. Con la expansión en el flanco de dama, desafía al alfil blanco y expande el juego. Tras la retirada defensiva, mantiene la posición del alfil y prepara avances centrales. La jugada el peón a la casilla A5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla E4, capturando material clave.
dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la profilaxis, apoya la casilla, previniendo puestos avanzados de caballo. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D4, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B1 para afianzar el control posicional. El empuje central reclama espacio, abriendo líneas y aumentando la actividad de piezas. Con el desafío en el flanco de dama, busca desorganizar los planes posicionales blancos. A través de la mejora de la pieza, apoya el avance central y aumenta el potencial de ataque. Con la centralización de la dama, apoya peones y prepara más acción. A través de la conexión de torres, apoya el peón y prepara el medio o final de juego. Con la búsqueda de seguridad del rey, lo aleja de potenciales ataques centrales. La jugada la torre de la columna A la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna A captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla D8 para afianzar el control posicional. Con la oferta de apoyo de torre, prepara juego en el flanco de rey. A través de la reubicación estratégica, apunta a casillas en el flanco de dama o apoya un empuje. La jugada el alfil a la casilla E8 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna G a la casilla B8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre de la columna F a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla H2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La amenaza a un peón expuesto apunta a la debilidad en la jugada. El alfil a la casilla A2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla C5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla C5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. Con la centralización de una pieza, ataca al alfil blanco y crea posibilidades tácticas. Tras la captura, simplifica la posición y reduce las opciones de ataque blancas. Con la recaptura, abre la columna B y fortalece la estructura de peones. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla E5 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre de la columna de a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Con la recaptura, centraliza el peón y mantiene la presión. A través de la centralización de la dama, conecta torres y prepara intercambios. La jugada el alfil a la casilla C6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla H2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla E1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la dama a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna F a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el caballo a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el caballo captura en la casilla H5, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla E4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla B5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica,
con lo cual el caballo a la casilla H2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla H4 para afianzar el control posicional. La captura solidifica la ventaja material y posicional de las blancas. Con la reubicación de la dama, defiende el peón y mantiene la presión. A través de la simplificación, intercambia damas, conduciendo a un final ventajoso para las blancas. Con la recaptura, abre la columna F y mejora la estructura de peones. La recaptura aumenta la ventaja material de las blancas. Tras el intercambio, simplifica y mantiene la posición dominante de las blancas. La jugada el alfil a la casilla C1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla D7, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre de la columna A la casilla C8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla A7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna G a la casilla D8 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna G captura en la casilla F3, de un intercambio favorable, permitiendo la torre de la columna A la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla D8, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable, posibilitando el rey a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La captura incrementa la superioridad material y posicional de las blancas. La jugada el alfil captura en la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna G a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Tras la captura, consolida la ventaja material y el control de las blancas. La jugada la torre de la columna A la casilla D8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla D8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Con la centralización del alfil, apoya los peones avanzados y prepara el ataque.
La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla B3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre de la columna E captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla B4 para afianzar el control posicional. El avance de peón solidifica el control central y crea amenaza de peón pasado. La jugada el alfil captura en la casilla C4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a la torre captura en la casilla D8, de un intercambio favorable, con lo cual llega la torre captura en la casilla D8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E6, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla D8 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega la torre captura en la casilla C7 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival, con lo cual el rey a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. Con la recaptura, mantiene la estructura de peones. La centralización de torre, apoya peones y prepara avances. Con la reubicación del alfil, defiende al rey y mantiene actividad de piezas. A través del jaque, gana otro peón y aumenta la ventaja blanca. La jugada el rey a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F8. Reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el alfil captura en la casilla H6 con jaque, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el rey a la casilla H2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla G5 para afianzar el control posicional. La captura de peón domina completamente el tablero. La jugada el peón a la casilla G5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla H2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla C8 para afianzar el control posicional.
A través del jaque, fuerza al rey a una posición peor. Con el movimiento del rey, busca seguridad, pero la ventaja blanca es abrumadora. La reposición, controla casillas clave y prepara amenazas de mate. A través del jaque, intenta desorganizar la coordinación blanca. Con el movimiento del rey, mantiene la fuerte ventaja. Con la reubicación de torre, intenta contrajuego, pero enfrenta presión abrumadora. A través del jaque, fuerza al rey a una posición vulnerable. Con el movimiento del rey, evita jaques, pero el ataque es implacable. La centralización de torre, prepara secuencias decisivas de mate. La jugada la torre a la casilla de 6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla F5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el rey a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A8 para afianzar el control posicional. Con la centralización de torre, presenta una amenaza directa al rey negro. A través de la defensa, no puede detener la fortaleza blanca. La centralización del rey, apoya el asalto final y asegura la victoria.